Cuando en un proyecto, además del control sobre las tareas, deseamos llevar un control exhaustivo de las horas de trabajo realizadas, de los elementos implicados para la realización de cada una de las tareas, lo que tenemos que hacer es definir, por un lado, los recursos y, por otro lado, y posteriormente, asignar esos recursos a las tareas. Nos encontramos en un proyecto frente a la vista diagrama de Gantt y para definir los recursos lo que tenemos que hacer es cambiar la vista y desde la vista elegir vista referente a tema de tareas o vistas referentes a temas de recursos. Vamos a elegir la hoja de recursos que nos presenta una tabla grande en la que podemos definir nuestros recursos. En esta tabla inicialmente esta columna presupuesto no viene visualizada, se trata de la columna presupuesto para introducir aquellos recursos que quisiéramos fueran definidos como de presupuesto, botón derecho vamos a ocultar esta columna y esta sería la tabla normal donde definir los recursos. Vamos a ir escribiendo los nombres de los recursos, por ejemplo, el recurso María es un recurso de tipo trabajo. Los recursos pueden ser básicamente de tres tipos. Recursos de trabajo son aquellos conformados por los recursos humanos, por un lado, las personas, y por otro lado, el equipamiento, los elementos que no son consumidos a lo largo de la vida del proyecto, esos serían los recursos de tipo material, como por ejemplo podría ser pues una instalación, una grúa, un taladro, etcétera. En este caso, este recurso de una persona es definido como como un recurso de tipo trabajo. Podríamos definir una serie de propiedades más sobre este recurso, propiedades tales como las tasas de costo, lo que cuesta a la hora, lo que cuesta al día, lo que cuesta al mes el uso, la implicación de este recurso en una o unas determinadas tareas, y vamos a definir otro recurso. En este caso vamos a definir el recurso baldosas. Vamos a definirlo como un recurso de tipo material porque se consumen a lo largo de la vida del proyecto. Podríamos definir una etiqueta para las baldosas, porque las baldosas en este proyecto las vamos a utilizar por unidades de baldosa, por metros cuadrados de baldosa, por ejemplo, por metros cuadrados. Alt 253 es el código que me define el símbolo de elevado a, el cuadrado. Podríamos definir un grupo para luego poder filtrar los recursos y ver solamente aquellos que corresponden a un determinado grupo, al grupo gremios, al grupo alicatados, por ejemplo. También podríamos definir un recurso de tipo costo. Por ejemplo, el vuelo a Madrid sería un recurso de los denominados de tipo costo. Pues bien, tras definir y censar los recursos en esta hoja de recursos, lo que tendremos que hacer posteriormente será asignar los recursos a las diferentes tareas. Estudiaremos esta tabla de recursos de hoja de recursos más detenidamente en otros apartados. Vamos pues a la vista diagrama de Gantt y aquí tenemos la definición de tareas, así como su visualización cronológica en este diseño de la parte derecha de la vista diagrama de Gantt. Hay multitud de formas para poder asociar los recursos a las tareas, pero una de ellas es acudir directamente a la ficha recurso y desde el botón asignar recursos se nos presenta un panel que nos censa todos los recursos que tenemos en la hoja de recursos y nos va a permitir de varias maneras asignar recursos a las tareas. Por ejemplo, si deseamos asociar el recurso María y el recurso control baldosas, estos dos recursos, a la tarea 1, no tendríamos más que desde este lugar izquierdo de los recursos que tuviéramos seleccionados en el panel de asignar recursos que arrastrarlos directamente sobre la tarea pertinente. Tras soltar, vemos cómo en esa tarea quedan ya asociados estos recursos y en la tabla de recursos del panel de asignar recursos aparecen con una marca de verificación. Tendríamos que especificar cuántas baldosas se asignan a esta tarea, ya que por defecto se han asignado un metro cuadrado de baldosas. Vamos a poner 50 metros cuadrados y tras pulsar Enter quedaría realizada esa nueva asignación a esta tarea 1, en este caso María,
y 50 metros cuadrados de baldosas. Esta sería una forma de asignar los recursos a nuestras tareas. Cerremos este panel. Otra manera sería visualizar desde la ficha vista la parte o el apartado inferior de detalles, lo cual hace que la pantalla se comparta entre en la zona superior la vista diagrama de Gantt y en la parte inferior lo que se ha dado en llamar el formulario de entrada. Pues bien, si nosotros nos situamos en la tarea 2, por ejemplo, observamos que no tenemos ningún recurso asignado. Desde este panel podemos elegir los recursos, en este caso María. Vamos a asignar también el recurso de que en ese desarrollo de esa tarea habrá que realizar un vuelo a Madrid y podríamos seguir asignando el resto de los recursos sobre esta tarea. Es decir, sobre la tarea seleccionada, que aparece también en el formulario de tareas inferior, en el apartado nombre, asignamos o elegimos los recursos. Podríamos elegir, por ejemplo, en el caso de las baldosas, cuántas baldosas asignamos, por ejemplo, 20 metros cuadrados, 20 unidades, y a partir de ahí vamos a pulsar sobre el botón aceptar. Vemos en este caso que la asignación queda hecha, vemos que la tarea 2 en la vista diagrama de Gantt tiene ahora el recurso María, vuelo a Madrid y 20 metros cuadrados de baldosas. Lo observamos en este formulario de entrada de la vista inferior de detalles. Observamos también que de manera automática se han asignado a María 24 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos frente a una tarea que tiene 3 horas de duración, porque el calendario asociado a este proyecto y por lo tanto a esta tarea es de una jornada laboral de 8 horas y 8 por 3 días son 24 horas de trabajo. Profundizaremos mucho más en lo que son las horas de trabajo asignables a las tareas y a los recursos dentro de un proyecto. Si cerramos este formulario de tareas, doble clic en la línea divisoria o bien desactivando los detalles, observamos nuestro proyecto y por último decir que si nos vamos a recursos, nos vamos a la vista hoja de recursos y nos situamos sobre un determinado recurso, con doble clic en ese recurso accedemos a el panel de información de ese recurso, en el que bajo la ficha general, por ejemplo, podríamos ver muchas informaciones y, entre otras, cuál es el calendario asociado a este recurso. Tengamos en cuenta que un trabajador, por ejemplo, podría someterse a un determinado calendario específico, porque viene desde otra nacionalidad, viene de Japón, por ejemplo, un experto a instalar unas máquinas y se atienen a unos determinados calendarios, a unas determinadas jornadas laborales. Desde cambiar calendario laboral podríamos acceder a el calendario. Siempre que tenemos un recurso inicialmente y no hayamos dicho lo contrario, el calendario asociado a ese recurso es el calendario que tenemos designado al proyecto, en este caso el calendario estándar. Observemos que desde aquí el calendario base que tiene asignado es el estándar, pero cancelar, si acudimos, cancelar, a la ficha proyecto y acudimos a el botón de cambiar tiempo de trabajo desde el que observamos los diferentes calendarios que tenemos disponibles en este proyecto, vemos que tenemos, además de los calendarios típicos que vienen con el programa Project de 24 horas, turno de noche y el calendario estándar, vemos que este recurso tiene asignado el calendario María, su propio calendario. Tanto recursos de trabajo como nosotros definamos, calendarios tendremos añadidos a la lista de calendarios en el proyecto de Microsoft Project. En suma, definir recursos en la hoja de recursos y posteriormente asignarlos a tareas es otra actividad que podemos llevar a cabo con este programa si lo que queremos es llevar un control exhaustivo de las horas de trabajo y, por supuesto, y posteriormente, de las cuantificaciones económicas de las mismas.